Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es John Fernández, soy abogado, profesor particular de Derecho y en el vídeo de hoy vamos a ver la octava parte de mi curso online sobre la Ley 39/2015. Octava parte ya de este curso online, lo que significa que existen 7 partes anteriores, por lo que, como siempre digo, si es la primera vez que me ves en pantalla, lo mejor que te puedo aconsejar es que acudas a la descripción de este vídeo, donde te voy a dejar un enlace a una lista de reproducción que he creado con todas las demás partes anteriores, para que así te puedas poner al día. Si ya lo has hecho, te doy la bienvenida a esta octava parte, donde veremos en concreto el capítulo primero del título tercero de la Ley 39/2015 y más en concreto nos centraremos en ver sus artículos 34 a 36 de la citada norma. Pero antes de entrar en materia, te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido y quieres apoyarme, la mejor manera de hacerlo es la que ves justo debajo de mí. Suscribirte al canal si aún no lo estás de forma completamente gratuita, darle un me gusta, activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo y sobre todo, y lo más importante, compartir este vídeo para que así juntos podamos ayudar a más gente. Dicho esto, y sin más preámbulos, vamos a comenzar ya con el título tercero de la Ley 39/2015, denominado de los actos administrativos. Tal y como os dije en la videoclase anterior, en el test de repaso de los primeros artículos, de los primeros 33 artículos, es muy importante conocer el nombre de los títulos y de los capítulos, porque últimamente, no sé qué les ha pasado, pero los están preguntando en numerosos exámenes de oposiciones. Así que primer consejito que os puedo dar en esta videoclase, nos quedamos con que el título tercero se denomina de los actos administrativos y nos quedamos con que el capítulo primero de ese título tercero se denomina requisitos de los actos administrativos. A todo esto, si aún no has hecho el test de repaso de la videoclase anterior, te invito a que lo hagas para ver cómo lo llevas y me dejes un comentario diciéndome qué te ha parecido, ya que muchos me han dicho que ha sido bastante sencillito, pero bueno, prepararos para la siguiente, ya que lo complicaré un poquito más. Dicho esto, vamos a continuar, vamos a ver esos requisitos de los actos administrativos y concretamente vamos a ver 3 principales requisitos, que son los que veis en pantalla, como pueden ser el artículo 34, producción y contenido. En el artículo 35 veremos la motivación y en el artículo 36 veremos la forma en la que tienen que estar dictados esos actos administrativos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con este artículo 34, producción y contenido, y aquí, antes de entrar en materia, debo de aclarar una cosa. Este artículo es de lo más sencillo posible que tiene la Ley 39/2015. Lo que sucede es que es tan sencillo que muchos opositores se complican la vida a la hora de estudiarlo, ya que venimos, por ejemplo, de artículos tan complicados como el silencio administrativo o el cómputo de plazos, y de repente nos encontramos con este artículo 34, denominado producción y contenido, que es mucho más simple de lo que os imagináis. Lo vemos y ahora entenderéis por qué. Lo único que nos dice en el apartado primero de este artículo 34 es que los actos administrativos que dicten las administraciones públicas, bien de oficio o bien a instancia del interesado, que recordamos que son las dos únicas maneras de iniciar un acto administrativo, se van a producir por el órgano competente, lo subrayamos, ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. En resumen, que los actos que dicten las administraciones públicas, ya sean iniciados de oficio o ya sean iniciados a instancia del interesado, se tienen que dictar por el órgano que tengan atribuidas las funciones de dictar ese acto administrativo y tienen que ajustarse a los requisitos y al procedimiento previamente establecido para dictar ese acto administrativo. Es que no nos dice nada. Ya veremos todo el trámite, ya veremos todo el procedimiento que debe seguir, pero aquí únicamente nos dice que tiene que seguirlo. ¿Qué sucede si, por ejemplo, no lo dicta el órgano competente para ello? ¿O qué sucede si no cumple con los requisitos y con el procedimiento establecido? Pues para ello tenemos mecanismos como son la nulidad de pleno derecho o la anulabilidad, que veremos en posteriores videoclases en los artículos 47 y 48. Así que estate suscrito, activa la campanita para que YouTube te avise de cuando subo esa explicación por si aún no has estudiado esa materia. Sencillito, ¿verdad? Este artículo 34.1, este apartado primero, es lo más
sencillo posible. Pues continuamos con la simpleza con el apartado segundo, que única y exclusivamente lo que nos dice es lo siguiente, que el contenido de los actos, es decir, lo que figura dentro de ese acto administrativo, se va a ajustar a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos. Es decir, que lo que va a figurar dentro del acto administrativo tiene que perseguir el fin que busca, simple y llanamente, y que se tiene que ajustar al resto de normas que componen nuestro ordenamiento jurídico. En caso de que no lo haga, nulidad o anulabilidad, como os decía, de los artículos 47 y 48. Simple y llanamente, no hay más que estudiar en el artículo 34. Si os surge alguna duda, obviamente tenéis los comentarios para dejarla, pero espero que sea claro y conciso como es este propio artículo 34. Bien, ese sería el primero de los requisitos. Ahora bien, vamos a complicarlo un poco más. No va a ser la videoclase únicamente 3 artículos y 3 artículos sencillitos, ¿no? Vamos a ver un poquito más de chicha, un poquito más de miga en el artículo 35. El artículo 35 se denomina motivación. Y antes de ver todo lo que ello supone, lo primero que tenemos que explicar es qué significa ese término jurídico, qué significa la motivación. Pues bien, creo que ya lo he explicado en alguna videoclase, pero significa justificación, es decir, motivación es igual a justificación. Que un acto administrativo sea motivado es que ese acto administrativo está justificado por la administración pública. Tenemos que partir de la base de que no todos los actos administrativos, no todos los actos que dicte la administración pública necesitan de justificación. Lo que vamos a ver precisamente en este artículo 35 es cuáles sí que necesitan de esa motivación, de esa justificación por parte de la administración pública, que son los que vamos a ver en estas letras de aquí. Pero antes de ver qué actos necesitan la justificación, vamos a ver cómo se tienen que justificar. Y es que eso es lo que nos dice el apartado primero, que nos dice, serán motivados, es decir, justificados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los siguientes actos administrativos. ¿Qué significa, en primer lugar, sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho? Bueno, sucinta, el término jurídico, significa breve, ¿vale? Con una breve referencia de hechos y de fundamentos de derecho. ¿Y qué significa hechos? Pues hechos, simple y llanamente, es lo que ha sucedido, sin poner ningún tipo de normas de por medio, ¿vale? Y luego los fundamentos de derecho es las normas que se aplican a esos hechos para imponer, por ejemplo, la resolución final. Bien, con un ejemplo lo vemos mucho mejor. Imaginemos que nos quieren multar, que la administración pública nos quiere multar por ir a 150 km por hora en un lugar que estaba la velocidad limitada a 120 km por hora, por ejemplo, en la autovía de Salamanca. ¿Cuáles son los hechos? Que nosotros circulábamos en una autovía limitada a 120, circulábamos a 150 km por hora. Esos son los hechos. ¿Cuáles son los fundamentos de derecho? Que esa autovía estaba limitada a 120 km por hora y que eso supone una infracción del ordenamiento jurídico, del Reglamento General de Circulación, por ejemplo, los artículos tal, tal y tal, y que, por lo tanto, aplicando todo eso, se nos sanciona con X dinero o X multa. Bien, ese sería un ejemplo de cómo tiene que ser motivado, cómo tiene que justificar la administración sus actos administrativos. Bien, ¿y cuáles sí o sí requieren de esa justificación? ¿Cuáles nos pueden preguntar en el examen? Los que vemos en este artículo 35.1 y vamos a ir viéndolos uno por uno y analizando lo que suponen para que no tengáis ningún tipo de dudas a la hora de repasarlo. Bien, lo primero que nos dicen es que serán motivados los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Tenemos que partir de la base que existen derechos objetivos y derechos subjetivos. Los derechos subjetivos son los que atañen a la persona, pues por ejemplo, por ser propietario de algo o por tener algún interés en ello, ya sea por algún título, por alguna propiedad, por ser dueño, etcétera, etcétera. El ejemplo que os puedo poner a este respecto es que nosotros, si somos dueños de una propiedad y nos quieren imponer, por ejemplo, el famoso impuesto de plusvalía municipal que está ahora muy de moda, pues nosotros tendremos ese interés sobre la propiedad, ¿vale? O, por ejemplo, que nos quieren limitar nuestro derecho a la propiedad.
sería un derecho subjetivo. Un derecho subjetivo también sería pues que nos quieren limitar nuestro derecho a la expresión, ¿vale? A la libertad de expresión. También podría ser un derecho subjetivo. Bien, los que atañen a la persona en sí. Entonces, si quieren limitar estos derechos subjetivos o los intereses legítimos que tenemos cada uno de nosotros, tendrán que justificar por qué. ¿Cómo? Pues poniendo los hechos, lo que ha sucedido, y los fundamentos de derecho en los que basan esa limitación. Bien, ¿más actos que deben estar motivados? Pues en el apartado B tenemos 3 completamente diferentes. A mí la distribución que hace la Ley 39 de 2015 en estos listados me parece un poco mala, ¿vale? Me explico. Aquí lo dividiría en 3 completamente diferentes, como os digo. En el apartado B tendríamos los actos que resuelven procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, esto lo titularía como B.1, los actos que resuelven procedimientos o recursos administrativos como apartado B.2 y los procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión como apartado B.3. ¿Por qué? Porque son cuestiones completamente diferentes. A mí me gustaría más que, por ejemplo, pusieran un listado, aunque sea de 50 términos diferentes, pero que estén diferenciados uno de otro, ¿vale? Aquí parece que si nos aprendemos esta primera parte ya vamos a saber todo lo demás, pero si solo nos aprendemos esta primera parte nos faltan los recursos administrativos y nos falta el procedimiento de arbitraje. Entonces vamos a ver dividido en esas 3 partes que os digo, viendo la primera de ellas, la que tenéis subrayada, que serían los actos que resuelven procedimientos de revisión de oficio, de disposiciones o actos administrativos. ¿Eso qué supone? Pues supone que la revisión de oficio es simple y llanamente que la administración pública puede revisar, como su propio nombre indica, de oficio, por sí misma, actos administrativos que haya dictado para revocarlos, anularlos, declararlos nulos o simplemente que a partir de ahí ya no se vuelva a aplicar. Entonces, cuando realiza eso la administración pública, cuando se retrotrae, cuando se revoca algo que ha dictado ella misma, aunque lo haya iniciado de oficio, tiene que justificar por qué anula ese acto administrativo, por qué lo revoca, por qué a partir de ahora lo limita o directamente lo deja de aplicar. ¿Bien? Tiene que justificar en ese tipo de procedimientos. Como segundo apartado de este punto B, tenemos los recursos administrativos, es decir, los actos que resuelvan, nos quedamos con el principio también, los actos que resuelvan recursos administrativos. Los recursos administrativos los veremos al final del curso online de la Ley 39 de 2015, ya que figuran en los últimos artículos. Muchos de vosotros me habéis pedido una explicación de los recursos administrativos aparte. Si veo que tiene mucho apoyo, realizaré ese vídeo en concreto fuera del curso, pero básicamente son 3, que serían el recurso de alzada, el recurso potestativo de reposición y el recurso extraordinario de revisión. Pues bien, cuando la administración pública resuelva alguno de estos 3 procedimientos, de estos 3 recursos, tendrá que justificar explicando, por ejemplo, qué ha pasado y cuáles son las normas que se aplican a esa resolución, a esos hechos, para acabar resolviendo de la mejor manera o de la manera que estime oportuna la administración pública. Bien, eso sería el apartado B.2. Y finalizaríamos con el apartado B.3, que serían los procedimientos de arbitraje y los que declaren la inadmisión de ese arbitraje. Aquí me tengo que detener un poquito, ya que no hemos explicado en las clases qué significa procedimiento de arbitraje, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando 2 personas tienen un conflicto, pueden solucionarlo de muchas maneras. La primera de ellas es que esas personas lleguen a un acuerdo, simple y llanamente. Lleguen a un acuerdo sin necesitar de nadie más. Esa sería la ideal, ¿vale? Sería la utopía máxima, pero sería lo mejor. ¿Qué pasa si esas 2 personas intentan llegar a un acuerdo pero no llegan a ese acuerdo? Pues que pueden utilizar soluciones judiciales o soluciones extrajudiciales. Las judiciales sería directamente acudir a los juzgados y tribunales. Y las soluciones extrajudiciales, pues principalmente destacamos que existen 3, que serían la mediación, la conciliación y el arbitraje. La mediación, ¿qué sería? Pues que esas personas acuden donde un tercero para limar asperezas, pero el tercero no dice absolutamente nada. Simplemente intenta hablar con ellos para ver si llegan entre ellos al acuerdo.
pero no propone ningún tipo de solución, simplemente está ahí un poquito para, como su propio nombre indica, para mediar entre ellos y que no sea todo mucho peor. En la conciliación, también esas dos personas acuden a donde un tercero, pero lo que hace el conciliador es, después de escuchar lo que quiere cada parte, proponer una solución. La propone, esa solución no se tiene que aceptar, ni mucho menos, pero finalmente la propone, a diferencia de lo que sucede en la mediación. Y finalmente tendríamos el procedimiento de arbitraje que veis en pantalla, es que las personas que tienen conflicto se van a un procedimiento de arbitraje, en este caso ante la administración pública, para ver si llegan a un acuerdo, y en este caso, en el procedimiento de arbitraje, tendríamos un árbitro que actuaría, entre comillas, pillarlo siempre con muchas pinzas esto que os digo, como un juez, ya que al final, en vez de una sentencia, emitiría un laudo arbitral, pero ese laudo arbitral sería de obligado cumplimiento. Para el procedimiento de arbitraje lo que sucede es que las partes se han puesto en común para someterlo a ese arbitraje y para voluntariamente cumplir lo que digan en ese laudo arbitral, ¿vale? Solamente en caso de que haya alguna deficiencia muy grave se podría pues recurrir ante los tribunales ya para cambiar lo que es el fondo del asunto, ¿vale? Entonces, en este caso, realizada toda esta explicación, en caso de que se sometan a un procedimiento de arbitraje o que se declare la inadmisión de ese arbitraje, el acto administrativo que resuelva el procedimiento de arbitraje tendrá que estar motivado con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Esto ha sido una explicación muy express de lo que son las soluciones extrajudicial de conflictos. No me he querido liar muchísimo, pero bueno, si queréis un vídeo explicando qué son cada uno de ellos con todos los términos y con todas las explicaciones, pues bueno, pedídmelo en los comentarios y si puedo y tengo tiempo lo traeré muy pronto, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, acabamos el apartado B, continuamos con el C. En el C lo que nos dicen son los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Aquí, nuevamente, yo lo dividiría en dos, realizando primero los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes y luego los actos que se separen del dictamen de órganos consultivos. Numerosos opositores, numerosos alumnos míos me han preguntado qué narices significan los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes. ¿A qué está haciendo referencia esta ley 39/2015, este artículo 35.1c? Muy sencillito. Con un ejemplo lo vais a entender. Imaginamos que en un determinado ayuntamiento todos los vecinos de ese municipio, siempre que piden que se ponga un vado permanente para poder establecer ahí su garaje y que nadie aparque en la puerta de su garaje, el ayuntamiento siempre lo concede, siempre lo concede, siempre lo concede. Es decir, tú simplemente rellenas una solicitud y ahí el ayuntamiento te lo va a poner. No va a poner ninguna pega, siempre. Ese es su criterio que tiene. Al que le pide, se le da, pagando una determinada cuota o lo que sea, pero al que lo pide, se le da. ¿Qué pasa si de repente nosotros pedimos y no se nos da? Pedimos que se ponga el vado permanente y no nos dan el vado permanente. Pues que tendrían que justificar. No están siguiendo el mismo criterio que tenían en actuaciones precedentes, es decir, en actuaciones anteriores ante el mismo caso. Entonces, aquí sería esa explicación con ese ejemplo. Espero que haya quedado claro. Y luego tenemos, en segundo lugar, los actos que se separen del dictamen de órganos consultivos. ¿Qué significa esto? Pues cabe la posibilidad, como veremos en posteriores videoclases, que la administración le consulte a un determinado órgano, a alguna o a otra administración, sobre qué hacer en un determinado tema. Bien, entonces, ahí se realizará un informe por parte de la otra administración en la que explique su opinión al respecto. Normalmente, si no se establece lo contrario, los informes son facultativos y no vinculantes, lo que supone que son opcionales y que no vincula a la administración pública que recibe ese informe. Es decir, no tiene que continuar exactamente con la opinión del consultado, ¿vale? Es decir, si por ejemplo el ayuntamiento le pide su opinión sobre determinada materia a la Diputación Provincial y la Diputación Provincial resuelve diciendo, oye, pues yo haría esto, si no le vincula, si el informe no es vinculante, el ayuntamiento podría separarse de esa opinión de la Diputación Provincial
y establecer su propio criterio. Ahora bien, si lo hace, en virtud del artículo 35.1c, segunda parte, tendría que motivar el acto, tendría que justificar por qué se ha separado de la opinión de ese órgano consultivo. Os digo, cualquier duda, pues me dejáis en los comentarios, pero yo creo que así, con estos ejemplos, seguro que os queda todo mucho más claro. Bien, continuamos pues con el apartado D. ¿Qué más actos tienen que estar justificados por la administración pública? Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56, que nuevamente separo el apartado el apartado D en dos distintos. Primero, los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta. En segundo lugar, la adopción de medidas provisionales. Bien, en primer lugar, apartado D.1, tienen que motivar los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esto. Muy fácil. Cuando se realice una suspensión de un acto, por el motivo que fuera, tienen que explicar por qué. Aquí creo que no es necesario ninguna explicación más, pero creo que se entiende bastante bien memorizarlo bien, ¿vale? Interiorizarlo, entenderlo. Si al final se está interrumpiendo, se está suspendiendo un acto administrativo, pues nos tendrán que explicar por qué, ¿no? Nos tendrán que decir a los interesados qué ha sucedido y en base a qué motivan, a qué justifican, en base a qué criterios, a qué fundamentos de derecho resuelven esa suspensión de, por ejemplo, los plazos, ¿vale? Y en segundo lugar, tenemos que también va a ser motivado los acuerdos que tengan como fin la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. No me voy a dilatar mucho con esto porque, como lo acabamos de leer, lo vamos a explicar en el artículo 56 cuando lleguemos a ello, pero unas medidas provisionales serían aquellas que tienen como fin asegurar que en la resolución se va a cumplir. Me explico. Si, por ejemplo, nos quieren multar con 1.000 euros y tienen ciertas dudas de si vamos a acabar pagando esos 1.000 euros o no, pues la administración, por ejemplo, nos podría embargar provisionalmente 1.000 euros para asegurarse del cobro final, ¿vale? Entonces eso sería una de las tantas medidas provisionales que regula ese artículo 56 y entonces cuando adopten cualquier tipo de medidas provisionales nos tendrán nuevamente que explicar por qué. Sé que en este momento del vídeo igual te estás aburriendo un poquito, siempre lo mismo, siempre tienen que explicar por qué. Bueno, vamos a intentar poner esos ejemplos prácticos y a ver si así rompemos un poquito la dinámica del aburrimiento y luego me decís en los comentarios si lo he conseguido o si finalmente os he conseguido aburrir, ¿vale? Bien, entonces, más actos administrativos que tienen que estar motivados, pues continuamos con el apartado E. Y lo que nos dicen son que también tendrán que estar motivados los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. Nuevamente esto lo podemos dividir incluso en tres, yo lo voy a dividir en dos, poniendo primero los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia y de ampliación de plazos, que eso sí que no me voy a parar en explicar lo que es porque lo hemos visto en anteriores videoclases, os remito a ellas, ya sabemos lo que es una tramitación de urgencia o una ampliación de plazos, y ahora también van a tener que estar motivados los acuerdos de aplicación de realización de actuaciones complementarias. Esto lo veremos nuevamente en los artículos 80 y pico, creo que era, y siguientes, lo que es una actuación complementaria, pero básicamente lo que supone es que si, por ejemplo, a la hora de resolver, después de realizado todo el trámite administrativo, todo el procedimiento administrativo común que veremos, la administración sigue teniendo dudas, antes de resolver podría hacer una actuación que complemente todos los actos administrativos, que complemente todas las pruebas que tiene, etcétera, etcétera, con el fin de adoptar la resolución final, ¿vale? Os digo, todo esto lo veremos, pero en esos casos, tanto si aplican la tramitación de urgencia, como si aplican la ampliación de plazos, como si realizan actuaciones complementarias, la administración tendrá que justificar qué ha hecho, ¿vale? ¿Por qué adopta esas medidas? Bien, en el apartado F tenemos algo muy sencillo, mucho más sencillo de todo lo que estamos viendo, que serían los actos que rechacen las pruebas propuestas por los interesados. Bien,
Básicamente nosotros tenemos derecho a solicitar la prueba que estimemos conveniente para ese determinado procedimiento, ¿vale? Para dirimir, para esclarecer los hechos que han sucedido en un determinado asunto, ¿vale? Tenemos ese derecho de solicitar a la administración pública, en este caso, que realicen determinadas pruebas. Pues bien, si por lo que sea la administración considera que son pruebas irrelevantes, impertinentes o inútiles, pues tendrá que justificarnos diciendo, oye, pues mira, esto no procede porque ya se ha demostrado en este caso que eso era así. ¿Vale? Entonces, pues eso nos lo tendrán que explicar para que nosotros, como interesados, lo sepamos. ¿Vale? Sepamos por qué nos rechazan esas pruebas. Si no nos lo explican, si no motivan algo, pues igual se estarían saltando el procedimiento administrativo que tienen que seguir y por lo tanto volveríamos a lo que os he explicado en el artículo anterior, que cabría la posibilidad de declarar la nulidad o la anulabilidad dependiendo de cada caso. Bien, entendido el apartado F, vamos con el apartado G, que lo que nos dicen son los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la administración en procedimientos iniciados de oficio. Voy a parecer muy pesado, pero nuevamente yo lo dividiría en dos. ¿Vale? Si por lo que sea vais a hacer un esquema de qué actos están motivados y cuáles no, por favor, dividirlo en dos, porque no tiene sentido que nos expliquen en un mismo apartado, en un mismo punto, dos cuestiones completamente diferentes. Y creo que se os va a quedar mejor, aunque se duplique o triplique el listado, creo que se os va a quedar más claro, ¿vale? Entonces, vemos nuevamente primera parte de este apartado G, que nos dicen los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. ¿Qué significa todo eso de imposibilidad material de continuar un procedimiento por causas sobrevenidas? Pues con un ejemplo os lo vais a entender mucho mejor. Esto supone que ha sucedido algo después de haberse iniciado que es completamente diferente y que imposibilita continuar. Imaginemos pues que estamos discutiendo si se tiene que demoler o no una determinada casa antigua que tenemos en el pueblo. Y nosotros estamos diciendo que no se tiene que demoler, la administración pública que sí, etcétera, etcétera. Vale, viene un temporal, viene un huracán, viene un rayo, se derrumba de por sí. Pues en ese caso es imposible continuar con ese acto administrativo, con ese procedimiento administrativo. Y como es imposible continuar, la administración pública pues finalizará declarará la terminación del procedimiento, ¿vale? Pero nos tendrá que explicar que ha sido por una causa sobrevenida y nos tendrá que explicar cuál es la causa y en qué se fundamentan para tomar esa decisión de terminar con el procedimiento. Bien, y segundo punto del apartado G, tendríamos los actos que acuerden el desistimiento por la administración en procedimientos iniciados de oficio. Que aquí poco tengo que explicar. Si la administración por sí misma ha iniciado de oficio un procedimiento administrativo, si desiste, si ya no quiere continuar con él, pues tendrá que finalizarlo, el procedimiento terminará, pero tendrán que explicar qué es lo que ha sucedido, con suficiente referencia de hechos y fundamentos de derecho. Bien, apartado G entendido, vamos con el H, ya nos queda poquito, no os preocupéis, que serían las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelven procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. Bien, aquí sí que entiendo que lo pongan todo en un mismo punto, pero al final y al cabo también pueden clasificarse en 3 o en 2 por lo menos distintas. Vale. Aquí vamos a tomar como ejemplo el primero que os he puesto de que conducíamos a 150 en un lugar de 120, ¿vale? Para explicar este apartado H. Entonces, siempre que se inicie un procedimiento de carácter sancionador, vamos a tener primero una propuesta de resolución. Todo esto lo veremos cuando hablemos del procedimiento administrativo común, ¿vale? Pero siempre que se inicie un procedimiento de carácter sancionador, hay una propuesta primero, ¿vale? Una propuesta de resolución. Pues esa propuesta de resolución, si lo que se pretenden finalmente es sancionarnos, tendrán que explicarnos el porqué y tendrán que aparecer en la propuesta de resolución, pues lo dicho, que nosotros íbamos circulando a 150 km/h por la autovía tal
y que esa autovía está limitada a 120 km por hora y los fundamentos de derecho tendrán que ser que en virtud de los artículos tal, pues que se proponen para sanción con tanto dinero de multa, por ejemplo. ¿Vale? Y además de ello, los actos que resuelvan, ¿vale? Los que finalmente resuelvan, no los que propongan la resolución, sino los que resuelvan esos procedimientos de carácter sancionador, también tendrán que estar motivados, también tendrán que estar justificados. ¿Vale? Eso sería, por ejemplo, yo lo pondría como un apartado dentro de este apartado H, y luego como otro punto dentro del H tendríamos los actos que resuelvan procedimientos de responsabilidad patrimonial. ¿Qué es la responsabilidad patrimonial? Lo hemos explicado, cuando nos caemos con una alcantarilla. Es decir, si nosotros vamos por la calle, nos caemos con una alcantarilla y exigimos responsabilidad a la administración pública para que nos indemnice por ello, pues ese acto que resuelva ese procedimiento de responsabilidad patrimonial tendrá que estar nuevamente justificado. Entendido esto, vamos ya con el último punto, con el punto I de este artículo 35.1, que lo que nos dicen es que también tendrán que estar justificados o también tendrán que estar motivados los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. Lo que voy a hacer aquí para terminar este artículo 35.1 es explicar lo que tenéis subrayado en pantalla, las potestades discrecionales. Es algo que me han preguntado en 1.000.000 de ocasiones, ya que no queda nada claro en base a esta ley. Y es que, ¿qué significa esto de las potestades discrecionales? Pues lo voy a intentar explicar de la manera más sencilla. La potestad discrecional es la posibilidad que tiene la administración pública de elegir a uno entre dos o más opciones, a una posibilidad entre dos o más opciones, sin necesidad de basarse en un artículo, en una ley, en una determinada norma en concreto, sino que lo hace en base a los criterios que considere ella oportunos. Me explico con un ejemplo. Imaginemos que el ayuntamiento de turno quiere reformar un parque y varias empresas presentan sus contratas para mejorar ese parque. Imaginemos que 3 de ellas empatan a puntos. Y entonces la administración pública, en ese caso el ayuntamiento, tiene que elegir una entre esas 3. ¿Cómo lo hace? Aplicando estos criterios arbitrarios, aplicando estos criterios discrecionales, eligiendo una, pero claro, para ello tendrá que explicar por qué ha elegido a esa y no a las demás. Y por lo tanto tendrá que justificarlo en base a todo lo que hemos visto, con su cinta de referencia de hechos y fundamentos de derecho. Entendido esto, para terminar este extenso artículo 35, vamos con su apartado segundo, que lo que nos dicen es que la motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. Esto principalmente es para lo que estáis estudiando vosotros. La mayoría de los que me veis sois estudiantes de oposiciones. Pues muy bien, aquí lo que sucede es que cuando pongan fin a esos procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva, es decir, a la oposición a la que os estáis presentando, tendrán que decidirlo, tendrán que motivarlo, tendrán que justificarlo, no solo con la sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, como veíamos antes, sino que además se tienen que basar en las reglas que figuran en las convocatorias de ese proceso selectivo, de esa oposición, de ese concurso-oposición o de ese concurso, ¿vale? Por eso es muy importante conocer las bases de la convocatoria y por eso yo siempre que doy alguna clase lo que explico es que intenten entender bien todos los requisitos, porque ¿qué pasa si no se aporta una determinada documentación? ¿Qué pasa en caso de empate entre dos personas? ¿Cómo se decide? ¿Qué hay que presentar? ¿Cómo es el examen? Todo eso viene en las convocatorias, así que echadles un vistazo y no os perdáis nada de esos puntos para saber bien a lo que os vais a presentar. Consejito del día. Bien, aclarado esto, último artículo, pasamos ya a este extensísimo artículo 35 para explicar algo que es bastante relevante, que es la forma en la que tienen que estar los actos administrativos, la forma que la vemos en este artículo 36, y con esto terminamos la videoclase de hoy. Por lo que vamos ya con su primer apartado, que lo que nos dicen es que los actos administrativos se van a producir como regla general
por escrito a través de medios electrónicos. Nada nuevo. Ya sabemos que por medios electrónicos tendría que ser la ley 39, ya sabemos que el fin es cargarse el formato papel para intentar que todo sea por medios electrónicos, cuanto más mejor. Y por escrito también es la regla general, pero luego las excepciones es a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Pues, por ejemplo, a menos que la propia naturaleza del acto que dicten pues requiera que tenga que estar en formato papel para estar, por ejemplo, un edicto puesto en el ayuntamiento en el tablón de anuncios, pues no lo van a hacer de forma electrónica, sino que lo van a colgar en formato papel, o hay algunos actos administrativos que se dictan de forma verbal. Y a eso mismo me remito para explicaros el apartado segundo, que lo que nos dicen es que en los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un órgano jerárquico, cuando una administración pública jerárquicamente superior dicte un acto administrativo, el jerárquicamente inferior tiene que recogerlo por escrito, hacerlo constar por escrito, expresando en la propia comunicación escrita la autoridad de la que procede, explicando que viene de su superior. La pregunta típica de un examen es: ¿quién tiene que formalizar por escrito ese acto dictado en principio de forma verbal? Si lo tiene que hacer el órgano competente, el superior jerárquico o el inferior jerárquico. En este caso, la respuesta correcta sería la C. El inferior jerárquico es el que tiene que hacerlo constar por escrito. Ahora bien, ojo con esto que sigue, porque ahora vamos a ver una dificultad más, que es que si se tratara de resoluciones, a todos los demás actos lo que hemos visto, pero si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal con expresión de su contenido. Es decir, si se trata de resoluciones, pongan fin, por ejemplo, al procedimiento, que no sean actos de mero trámite, ahí sí, el titular de la competencia, lo remarco aquí, el que tiene la competencia para dictarlo, tiene que expresar una relación de todas aquellos actos administrativos, todas aquellas resoluciones que ha dictado de forma verbal y expresando en qué términos, ¿vale? Expresando su contenido. Entonces aquí hay que diferenciar que en el primer apartado, cuando hablamos de la competencia verbal, en principio el que tiene que dejar constancia de ello es el inferior jerárquico, pero cuando hablamos de resoluciones es el propio órgano competente para dictar la resolución quien tiene que expresar esa constancia de todas las resoluciones que ha dictado de forma verbal, expresando su contenido. Bien, realizada esta distinción, vamos ya a acabar la videoclase de hoy con el apartado tercero de este artículo 36, que lo que nos dicen acerca de la forma es que cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. Pues en este caso, cuando se tengan que juntar o cuando se puedan juntar por la misma naturaleza que tiene esto, pues por ejemplo con unos nombramientos, se va a poder hacer individualizando. Me explico. Si por ejemplo, tras un proceso selectivo tienen que elegir a 20 personas, no van a dictar un acto por cada persona, sino que lo van a juntar en uno solo. Y van a decir, pues por ejemplo, esta persona ha conseguido ser auxiliar administrativo, igual que estas otras 10, y estas 9 han conseguido ser administrativo, y lo van a individualizar dentro de ese propio acto, ¿vale? Refundirlo en un único acto significa juntarlo todo en un solo acto. Bien, entendido esto, terminamos la videoclase de hoy. Hemos visto el capítulo primero del título tercero, lo hemos visto completo, hemos visto los artículos 34 y 36 y la semana que viene continuaremos con el capítulo segundo relativo a la eficacia de los actos administrativos. Pues lo dicho, si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal de forma completamente gratuita, activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo el siguiente vídeo, darle un me gusta para hacérmelo saber
y compartir. Compartir el vídeo es súper importante para así ayudar a mucha más gente. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo y hasta la próxima.